33. Ahí está, en la pantalla. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Los que puedan, vamos de rodillas para tener una oración. Señor Padre, queremos a esta hora, Señor, agradecerle porque sabemos, Señor, que usted está al control de todas las cosas en el universo, en esta tierra. Sabemos, Señor, que usted es el creador de todas las cosas. Sabemos, Señor, que usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que usted prepara un lugar para todos los que quieran ir allá, Señor, al cielo con usted. Está en nuestras manos, Señor, el querer ir. Lo único, Señor, que tenemos que hacer es aceptarlo a usted y recibir, Señor, el sello de su Santo Espíritu cada día en nuestras vidas, para que así, Señor, podamos ir cambiando y así, Señor, podamos seguir siendo más agradables ante su presencia. Bendito Padre, pedimos una bendición especial por cada hermano que ha venido esta mañana. Queremos, Señor, que usted le ponga el gozo en su corazón en este momento, porque su presencia está en medio nuestro, porque usted los ama y porque usted, Señor, quiere lo mejor para nuestra vida. Pedimos una bendición especial por nuestro pastor Ávila, que usted, Señor, derrame su Santo Espíritu sobre él, que bendiga a él en este momento y bendiga a su familia también. Bendito Padre, queremos que traiga palabra del cielo y que los abre el Señor a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, para que así podamos recibir, Señor, el mensaje que usted quiere para cada uno de nosotros esta mañana. Bendito Padre, quédese con él y con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús se lo suplicamos. Amén. Muy bien, aquí está el pastor Ávila, tiene tantos años con nosotros que ya, wow. Yo digo, desde que yo estoy viviendo acá, que 20 años, el pastor Ávila está con nosotros. Así que le debemos mucho. No tenemos cómo pagarle, pero yo sé que el Señor le paga todos los días. Así que el pastor, para usted el tiempo. Gracias. Iglesia, feliz sábado. ¿Cómo están? Muy bien. De maravilla. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Es una alegría para mí siempre el poder estar aquí con ustedes. Había, por ciertas situaciones, no había podido venir, pero siempre les he mandado a alguien cuando me tocaba a mí. Espero en el Señor que haya sido de bendición para ustedes, presentar la palabra. Pero gracias a Dios aquí estoy ya de regreso y para lo que el Señor mande y pida, aquí estaremos. Me da una alegría que está con nosotros ya nuestro hermano Juan. Es una bendición tenerlo de regreso aquí a la iglesia. Y bueno, extrañamos a los que no están, esperemos que estén bien en el nombre de nuestro Dios, haciendo o en la situación en la que se encuentran. Nuestro hermano hizo la oración, la presencia de Dios está en este lugar, es verdad, pero hay que pedirle al Espíritu Santo, dejarle que entre, y esa es la oración que quiero que me acompañen a hacer en este momento. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, queremos agradecer porque la presencia, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero Padre del Cielo, el motivo de mi oración es para decirte que puedes entrar en mi corazón. Te doy permiso, Señor, para que tú hagas la limpieza en esta oportunidad que tengo de estar en tu iglesia de Cartersville. Me puedas usar al presentar tu palabra. Amén. Y que tú, Señor, puedas entrar en los corazones y en las mentes de mis hermanos y mis hermanas, de los jóvenes, de los niños, y que puedas hacer la limpieza, la revolución, el cambio, ungir, que cualquier pensamiento
fuera de que nos está distrayendo o llevando nuestra mente a otro lugar y no nos concentremos en tu palabra, que pueda ser descartado y que tú puedas traer a esta preciosa alma a que escuche tu santa palabra, porque tú te inspiraste la Biblia, tu santo libro, tú eres el que nos las va a presentar e interpretar en esta mañana. Por eso te damos permiso para que entres en nuestras vidas y hagas un cambio poderoso. Saca de este lugar cualquier influencia que pueda perjudicar la presentación de tu palabra, y que tus ángeles puedan acampar alrededor nuestro y nos puedan proteger. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. La hemos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, mis hermanos, voy a presentar un tema que básicamente no es como un sermón, sino es como una clase, algo que necesitamos aprender. Y les quiero decir de que vamos a ir a varios versículos de la Biblia, pero si por alguna razón yo digo algo que te parece que no está correcto, no quiero que te detengas en esa situación y te bloquees, sino de que anótalo y cuando termine podemos platicar si es que digo algo que no te parece o que lo han enseñado de otra manera. Entonces, pero cualquier cosa que yo pueda decir que pueda sonar algo diferente a lo que tú has escuchado, no pasa nada, vamos a anótalo y con gusto lo podemos platicar. Pero eso no quiere decir que voy a presentar algo de lo cual no me haya yo documentado, ni haya yo buscado información seria de lo que voy a presentar. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a nuestra lectura bíblica, que es precisamente Juan capítulo 1, versículo 33. Y vamos a leerlo con mucho cuidado y vamos a leerlo viendo algo especial. ¿Okay? Aquí voy a hacer algunas preguntas a lo largo del tema y vamos a usar muchos versículos. Vamos entonces el que guste puede anotar y para que si sale alguna pregunta al final la podamos contestar. ¿Estamos listos? Muy bien. La lectura bíblica, como ustedes leímos, fue en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 33. Y dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo les hago una pregunta. Cuando ustedes leen este versículo, este texto, ¿cuál es la pregunta obvia que sale aquí? ¿Cuál es la pregunta obvia? Levanten sus manos quienes creen cuál es la pregunta obvia. Quienes dicen: yo creo que esta es la pregunta obvia. Levanten su mano quienes ya encontraron la pregunta obvia en este versículo. Todavía no. Muy bien. Vamos a ir a otro texto para que vayan pensando en la pregunta obvia, ¿ok? Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y si en la pantalla nos los quieres presentar, hijo, también, ¿ok? No pasa nada. Puedes ayudarnos de esa manera. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Levanten la mano quienes ya vieron la pregunta obvia en el texto anterior y este. ¿Nada? ¿Todavía? No pasa nada. Gracias, muy bien. Vamos entonces a ir a otro texto. Tranquilos, aquí estamos, vamos como una clase. No se sientan mal. Marcos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 8. Estamos buscando una pregunta obvia aquí. Dice Marcos 1, 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quiénes ya vieron la pregunta obvia? Saúl, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No tienen que decirla, solo si ustedes creen que ya la vieron. ¿Cuál es? El bautizo con agua. Vamos a ir a otro versículo. Lucas 3:16. Todos conocemos muy bien Juan 3:16, pero hay un Lucas 3:16 también, muy hermoso, muy bonito. Vamos a Lucas 3:16. No se preocupen si están creyendo que es la pregunta obvia y no lo es, no pasa nada. Ahorita la vamos a aprender. Lucas 3:16. Dice Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quiénes ya encontraron la pregunta obvia? ¿Alguno se atrevería a decir cuál es? Saúl. No voy a decir la respuesta, voy a decir la pregunta obvia. A ver. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Después del bautismo de agua, ¿cuál es el otro bautismo? Muy bien. Entonces, la pregunta obvia en todos estos versículos es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque todos los versículos, y hay dos textos, como leímos ahorita, en Lucas y en Mateo, que añaden fuego, pero los otros dos dicen Espíritu Santo. Solo hay dos que añaden fuego. Está bien, no pasa nada. Pero la pregunta obvia, iglesia, hermanos, es aquí: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y yo sé que aquí hay muchos que estudian su Biblia y que ya tienen la respuesta, porque lo han estudiado antes o han escuchado algo y me están diciendo: hermano Miguel, no le dé tantas vueltas al asunto. El bautismo del Espíritu Santo es lo que nos dice Hechos 1:5, Hechos 2:4 y Joel 2:28. Y quiero decirles que para los que dijeron: ¿y qué dice Hechos 1:5? ¿Y qué dice Hechos 2:4? ¿Y qué dice Joel 2:28? Vamos a buscarlo para que entendamos de qué estamos hablando, porque hay gente en todos lugares que sabe qué es el bautismo del Espíritu, pero quiero que lo leamos todos juntos y aprendamos en este momento. Vamos entonces a ir a Hechos capítulo 1 versículo 5 y vamos a ver qué es lo que la Escritura dice, ¿okay? Porque la idea es de que usted aprenda, todos aprendamos. Dice así Hechos capítulo 1 versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo mismo que nos vinieron diciendo los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan, que es, pues no se le llama sinóptico porque es diferente a los otros tres. Entonces, pero todos mencionan el bautismo con agua. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces,
aquí podríamos decir, aquí está la respuesta, ¿no? Ok. Ahora, vamos ahí mismo a Hechos 2:4. Además cambiamos de capítulo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y tenemos a Joel 2:28. Y no tenemos que ir a Joel 2:28, porque el mismo Pedro, que está hablando, en el versículo 17, hace la cita de Joel 2:28. Porque dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y eso lo dijo el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. Entonces podemos leer un profeta en un evangelio o en el libro de los Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, ahí en Hechos 2:17, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que dice Joel 2:28, pero lo está citando Pedro aquí en el libro de los Hechos. Ok. Y sí, el bautismo del Espíritu Santo es lo que acabamos de leer. Estos pasajes nos hablan del Espíritu o el Pentecostés, o lo que se conoce como la lluvia temprana, y lo que vendrá en Joel como la lluvia tardía. Es cierto. La lluvia temprana fue ¿para quiénes? Los discípulos, la iglesia primera. En este caso vimos de que fueron para los discípulos, y luego la predicación de Pedro, y luego para todos los que recibieron el evangelio, recibían el don del Espíritu Santo. Pero también Joel, de acuerdo a lo que mismo Pedro dice, en el último tiempo o en la generación final va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, que se le conoce como la lluvia ¿qué? La lluvia tardía. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo en la época de los apóstoles se le conoce bíblicamente como la lluvia temprana. Y lo que sucederá, el derramamiento del Espíritu Santo en la última generación, se le conoce como la lluvia tardía. Muy bien. Ahora, pero eso fue para ellos y será para ellos. Y no me malinterpreten cuando yo digo que fue para ellos y será para ellos. No se queden con esa declaración. La pregunta que yo hago aquí será: ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo para nosotros? ¿Te has preguntado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo para ti, para mí? Porque nosotros no estuvimos allá. Dios quiera que podamos estar en la última, pero vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros estamos en el inter, en el medio. Cuando tú has leído este texto, ¿no te has preguntado cuál es el bautismo del Espíritu Santo para mí hoy? ¿No? Bueno, entonces yo me hice esta pregunta: ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Ok, ya leímos los versículos, lluvia temprana, lluvia tardía, pero ¿cómo lo aplico para mí hoy? Para nosotros, que estamos como en el medio, en el inter. Y para responder, primero que nada, mis hermanos, tenemos que definir qué es el bautismo en agua o el bautismo con agua. ¿Ok? Entonces, no te olvides de que dice: y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y otros dice: y fuego. ¿Ok? Ahora, primero que nada, nosotros
lo practicamos después de cierta campaña, después de cierto estudio, practicamos el rito del bautismo. Pero se nos olvida que encierra eso. Por eso quiero definir con ustedes, primero que nada, ¿qué es bautismo con agua? Y de acuerdo a Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, no lo vamos a leer, solo lo quiero citar. Romanos 6, 3 y 4. El bautismo, en primera instancia, de acuerdo a lo que dice Pablo, es muerte y sepultura. Muerte y sepultura a la vida pasada de cualquier individuo o de cualquier persona. Muerte y sepultura. Porque mientras te sumergen en el agua, te están enterrando. Y mientras estás bajo el agua, no respiras. Es decir, estás muerto. Pero Colosenses 2:12 también nos dice que el bautismo es resurrección. Porque cuando te levanta el que te está bautizando, te está levantando a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el bautismo es en sí muerte, sepultura y resurrección al mismo tiempo. Muerte, sepultura y resurrección al mismo tiempo. ¿Muerte a qué? Muerte a la vieja manera de ser o vivir, o a la vieja vida. Y resurrección a una nueva vida. Ahora, o sea, a nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos sueños. Es decir, que lo que antes amabas, lo que antes disfrutabas hacer o practicar, que eran cosas malas o eran cosas que iban en contra de los principios que Dios enseña aquí en su palabra, eso que tú disfrutabas antes hacer o que amabas hacer, después de tu bautizo, con la ayuda del Espíritu Santo, empezarás a dejarlas, porque ahora hay otras cosas que ocuparán su lugar. Porque ahora hay otras cosas que ocuparán su lugar. Y esta es la definición del bautismo, del bautizo, en agua o con agua. Muerte, sepultura y resurrección. Ahora, quiero que me acompañes ahí en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2, no nos movimos de ahí. Pero ahora vamos a leer el versículo 38. ¿Okay? Ya vimos qué significa, ya recordamos que es el bautismo en agua o con agua. Pero ahora Hechos 2:38 dice algo interesante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, iglesia, al estar yo, tú o cualquier persona arrepentido y bautizarse con agua, recibe el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sí leímos bien. ¿Qué dice a la parte final de Hechos 2:38? Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo leo eso, viene otra pregunta a mi cabeza. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Pero la Biblia lo define de esta manera. Un don es una capacidad sobrenatural o regalo especial otorgado por el Espíritu Santo a cada creyente. Voy a repetir.
Un don es una capacidad sobrenatural o regalo especial otorgado por el Espíritu Santo a cada creyente. Pregunta. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿quién fue el que hizo la declaración en Hechos 2:38? ¿Quién es el que estaba hablando? Pedro. Ok, Pablo no. Pedro. Era Pedro. Pero gracias, Saúl. Te agradezco por ayudarme aquí en la dinámica. No pasa nada. No pasa nada. No, tranquilo, no pasa nada. Está bien, me gusta así. Lucas escribe el libro de los Hechos. Pero el que está hablando aquí, que dice arrepentíos y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo, es el apóstol Pedro. Ahora, él es el que menciona don del Espíritu Santo. Ahora, ¿no les gustaría que el mismo personaje dijera algo más, explicara un poquito más sobre esto? Bueno, pues resulta que sí. Pedro habla un poco más sobre qué es esto. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Ok? Vamos rapidísimo. Y hijo, si nos quieres poner la pantalla, tú pon. Primera de Pedro. Recuerden que Pedro hay primera y hay segunda. Entonces, mira lo que dice Pedro. Estamos hablando de que él dice arrepentidos y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. En el versículo 10, mira lo que dice 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según qué, el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que recibió. Entonces, Pedro habló del don allá en el libro de los Hechos, lo registra Lucas, pero aquí en su propio libro, él dice que lo administremos. Si Pedro nos está diciendo que tenemos que administrar este don, es decir, incrementarlo, crecer, ¿con qué lo conectamos rápidamente? Cuando alguien dice don, administración, incrementar, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué parábola viene a nuestra mente? Los talentos. ¿La parábola de qué? Los talentos. De los talentos, porque dice don, administrar, crecer. ¿Y en dónde está esa parábola? Bueno, está en Mateo capítulo 25. Y vamos para que ustedes vean de primera mano lo que quiero decir aquí. Entonces, ya Pedro nos dice en Hechos, don del Espíritu. Nos dice en su carta, 1 de Pedro 4, hay que administrarlo, o sea que hay que hacerlo crecer. Y hay una parábola que nos habla sobre los talentos. En Mateo 25, en el versículo 14. Mateo 25, 14. Y termina hasta el 30, pero solo vamos a leer 3 versículos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el hombre o el Hijo del Hombre que se fue lejos, pero antes de irse entregó sus bienes? Jesús. Y resulta que a Juan le dice el que lo envió a bautizar, sobre quien veas
desciende, el Espíritu se permanece. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y luego dice Pedro, recibiréis, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pedro nos sigue diciendo, el don se administra, se hace crecer. Y cuando digo eso no estoy diciendo de que es el Espíritu Santo que es como chiquito, no, estoy hablando de la experiencia tuya. Entonces, y aquí en la parábola vemos de que un hombre fue lejos, pero entrega sus bienes. ¿Cuál es la enseñanza o lección? Como buenos administradores que recibimos el don del Espíritu, recibimos el don del Espíritu, hay que multiplicar, hay que hacer crecer el don, este don que nos fue dado, multiplicarlo, hacerlo crecer. En este caso, el don del Espíritu Santo, hay que hacerlo crecer, el don. Pero cuando yo hago esta declaración, viene otra pregunta. ¿Cómo hago o cómo puedo yo hacer crecer este don? ¿Cómo lo hago crecer? ¿Ah? Usándolo, o sea, ¿Usándolo? compartiéndolo, Sí, sí. siendo de servicio el don que tienes. Muy bien, gracias. Gracias, mi hermano Diego. Vamos a ir a Marcos, a el capítulo 10. Dale, de esa manera se mantienen despiertos, buscando la luz. Marcos, capítulo 10. Vamos. Capítulo. Marcos 10, 38 y 39. Mateo, Marcos, ¿ok? Marcos 10. Marcos 10. 38 y 39. ¿Okay? Marcos 10. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Recuerden, no se vayan, no se pierdan. ¿Ves? La pregunta ahora que vamos a responder es, ¿cómo hago yo para que este don crezca? ¿Cómo lo hago crecer? ¿Ok? Marcos 10, 38 y 39. Dice así. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el vaso que soy bautizado, seréis bautizados. Dice, ¿esa es la respuesta? Espera. ¿Cuál es el contexto primario? Dos hermanos se acercan a Jesús, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, y le dicen a Jesús, queremos sentarnos en tu reino, yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. En tu reino me gustaría que mi hermano esté a la izquierda y yo a la derecha. Pero Jesús no le da respuesta de eso, sino que la respuesta de Jesús suena como, nada que ver, ¿no?, con lo que están pidiendo. ¿A dónde los dirige Jesús cuando ellos hacen ese pedido? Porque ellos están diciendo, en tu reino. Ellos sabían que hay un reino, que hay, y nosotros que viene el reino. Pero Jesús, ¿qué es lo que les dice? ¿Hacia dónde los conduce a los hermanos? Para que entiendan algo. Él les dice, le dice Jesús, ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber? ¿Y a qué se refería Jesús cuando dice, ustedes pueden beber del vaso? Trago amargo. Trago amargo, problemas, luchas, situaciones complicadas, dificultades, y ser bautizados del bautizo que yo voy a tener. Y luego él mismo le contesta, a la verdad, sí, van a tener chascos. Todos mis discípulos, todos mis seguidores, van a pasar por situaciones complicadas, van a atravesar problemas, dificultades, preguntas, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Todos. El bautizo, van a ser bautizados. Jesús le dirige a sus apóstoles de
que El bautismo. eso de ellos querían en el reino a la derecha y a la izquierda, y Jesús les dice, ustedes antes de llegar allá necesitan entender una cosa: ustedes van a pasar por situaciones complicadas. Jesús les lleva a las luchas, a los desafíos, porque para poder llegar al reino de los cielos, primero están las pruebas. Y eso no lo digo yo, sino lo dice Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Es decir, yo les pregunto, iglesia, hermano, ¿quién de ustedes o quién de nosotros, después de que se bautizó en agua para perdón de sus pecados, la vida ha sido color de rosa? Levante la mano el que ya tiene esa experiencia. Color de rosa. Cero problemas. Cero dificultad. Cero angustia. Y el que la levantara ya está mintiendo, porque nadie. Nadie. Esa es la realidad. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos: vas a beber del vaso, vas a ser bautizado para llegar al reino. Para llegar al reino hay que pasar por muchas dificultades. Por Pablo 14:22. Ahora, hay algo interesante aquí, que en los 3 evangelios, en Marcos 1, 12 y 13, en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, los 3 mencionan que después de que Jesús se bautizó, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. ¿Para qué? Ahora, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, como cuando los apóstoles fueron bautizados en el Pentecostés. Jesús recibió el don del Espíritu Santo, fue ungido con el Espíritu Santo, y resulta que Mateo en el capítulo 4, Marcos en el capítulo 1 y Lucas también en el capítulo 4 hablan de las tentaciones de Jesús. O sea, al recibir su bautizo con agua y con el Espíritu, porque Jesús, como dice, igual nosotros, fue al desierto. 3 tentaciones poderosas. Vamos a poner de que las 3 tentaciones que en el caso de Jesús sucedieron en el mismo momento. Vamos a ponerlas que hubieran sucedido una cada día, para ejemplificar algo. La primera: tiene hambre, tienes necesidades, situaciones de la vida, renta, no hay trabajo, esposa enferma, hijos, y dice, viene el enemigo, te acabas de bautizar, recibir con agua, recibiste el don del Espíritu Santo, y te dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Para ti y para mí esa declaración no vale. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos convertir piedras en pan, pero para Jesús sí. Entonces, ahí tenemos de la tentación para ti es: ¿cómo consigues dinero para esto? ¿Cómo consigues dinero para lo otro? ¿Cómo solucionas esta situación? ¿Y qué hace Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Viene la siguiente tentación. Lo lleva a las almenas del templo. Aunque Lucas dice primero que le muestra todos los reinos del mundo, pero Mateo dice que lo lleva a las almenas del templo. Ahí nada más está cambiado la tentación de Jesús. Mateo dice primero una cosa y Lucas dice después otra. Detallito. Y le dice, tírate. ¿Qué es tírate? Para nosotros, date por vencido, no avances más. ¿Ya ves toda la situación grande que tienes acá? Bueno, tírate. Y Jesús dice, escrito está. La tercera tentación lo lleva en visión panorámica a todos los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Nos los muestra a nosotros. Todo esto te daré si renuncias a tu bautizo, a tu caminar diario,
¿Ves? Jesús lo lleva. Jesús, los tres evangelios nos están mostrando, nos están dando un ejemplo de que cuando tú te bautizas con agua o en el agua para arrepentimiento, recibes el don del Espíritu Santo. Pero en el ínter que estamos nosotros, en el medio que estamos nosotros, para llegar al reino, necesitamos hacer crecer ese don. La experiencia, resistir, avanzar, descontar al diablo por un espíritu está, porque la palabra de Dios tiene poder, es el Espíritu Santo que habla. Tú dices, apártate Satanás, va el poder del Espíritu Santo ahí y el enemigo huye. Pero eso es aquí en los tres evangelios, ¿ves? Tentación. Pero resulta que Juan es el único que no escribe que Jesús fue al desierto. ¿Sí? ¿Se habían dado cuenta de eso? Juan no escribe que Jesús fue al desierto. Pero resulta que Juan escribe una historia en el capítulo 3 que tiene que ver con ¿qué? Con bautizo, porque es la historia de Nicodemo. ¿Ah? Vamos a ir a Juan capítulo 3. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, Jesús viene de su bautizo, va a la tentación. Y resulta que Juan no menciona eso, pero tan pronto habla de el bautizo, cuenta una historia en el capítulo 3 que tiene que ver con bautizo y con el Espíritu Santo. Y esa es la historia de Nicodemo. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí ya me empieza a hacer un tic, 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 tac en el cerebro. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y recuerden, ¿qué es bautizo en agua? Nacer de nuevo. Sí, pero ¿qué es el significado de la acuerdo? Muerte, Nacer de nuevo. Sepultura. muerte, sepultura Y y resurrección. Y cuando los discípulos le dijeron, nosotros en tu reino, Jesús, ¿a dónde los canaliza? A la ¿Primero qué? A morir primero. No. ¿A dónde los canaliza Jesús? Cuando sus dos discípulos le dicen, yo a la derecha y mi mano a la izquierda. Jesús, ¿a dónde los lleva? ¿Podéis beber del vaso? Sí, Los al lleva a sufrimiento. prueba, tentación. Ahora mira, sí. Entonces aquí Juan no menciona que Jesús fue al desierto a ser tentado en el desierto, pero menciona una historia de Nicodemo que tiene que ver con eso. Y entonces el que está hablando ahí con Nicodemo es el mismo Jesús, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya sabemos la respuesta o la pregunta que hace Nicodemo, pero eso no nos interesa ahorita. Vamos al 5. De cierto te digo, Juan 3:5, que el que no naciere de agua, ahí está, y del Espíritu, no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así son los que es nacido del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y Jesús asocia todo eso, ¿ves? Los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, la tentación. Luego vamos a Juan. Juan no menciona la tentación, pero sí menciona un bautismo. Nicodemo, un encuentro de Jesús con Nicodemo. Es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a los otros pasajes que leímos con sus apóstoles, el bautismo del Espíritu, ¿qué es? Yo creo que a esta altura ya lo entendimos, ¿verdad? ¿Lo entendimos? De acuerdo con todos los versículos que leímos o mencionamos, cuando tú te bautizas con agua para arrepentimiento, recibes el don del Espíritu, el Espíritu Santo. Pero en cada tentación que tú recibes,
y vences, cada tentación que tú recibes y vences, se reafirma el don, se reafirma el bautizo del Espíritu Santo, porque cada día mueres, cada día mueres. Así como el bautizo con agua, que es muerte, sepultura y resurrección, el bautismo del Espíritu Santo es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, a nosotros, los que estamos en el medio. Bautismo del Espíritu. Vienen situaciones complicadas, yo resisto, porque yo recibí el don del Espíritu, porque tú recibiste el don para crecer, para avanzar. El don está, el don es gigante. Tú tienes que irlo como absorbiendo, agarrando, metiendo. El don existe, es grande, poderoso, es el Espíritu Santo. Pero tú necesitamos irlo bebiendo todos los días, de a poquito, comiéndolo de a poquito, todos los días. Cada tentación que recibes, vences, bautizándote, bautizando, muero, te gusta hacer eso, pero yo recibí el don del Espíritu, que reine en mi vida. Venzo, como escrito está, venzo eso que me gusta, ya no lo hago más porque recibí el don del Espíritu. Tengo que caminar en el Espíritu, tengo que crecer, quiero ir al reino de Dios. Sí, necesitas crecer, que el don crezca, absorbe el don. Y una pregunta aquí, ¿qué pasa si no estoy venciendo? ¿Qué pasa si estoy cayendo en las pruebas? Una pregunta buena. ¿Qué pasa si no estoy venciendo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ok? Me bauticé, pero no estoy viendo cambios en mi vida. Significa, si tú te bautizaste mucho tiempo atrás, en agua, y tú mismo dices, ya me he cambiado, yo no veo cambios, yo sigo amando lo mismo. Significa entonces que no estás administrando el don que te fue otorgado. Y como todo don, el que lo otorga lo puede ¿qué? Quitar. ¿Ah? Quitar. Puede quitar. Ahí sabe. Ahí sabe. El don fue otorgado. Entonces yo fui bautizado en agua para arrepentimiento, pero no estoy viendo nada, sigo igual, sigo amando lo pasado. Significa que no estás administrando el don que te fue otorgado. Y lo puedes perder, te lo puede quitar el que te lo otorgó. Ya lo leímos en la parábola, en Mateo capítulo 25. El que enterró su don y no lo administró, no lo hizo crecer. O sea, no estoy hablando de que el don sea chiquito, sino de que él no quiso absorber el don para que él se hiciera poderoso, porque el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, nos puede hacer poderosos para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empezar. Y yo nada más te puedo responder lo mismo que le dijo el apóstol Pedro, a los que lo estaban escuchando. Arrepiéntete y bautízate. Pero ahora ya no en agua, porque tú ya fuiste bautizado en agua, sino bautízate con el Espíritu Santo y deja que su fuego te purifique todos los días a través de las pruebas que vendrán a tu vida.
no hay cambios en tu vida, tienes que dejarte bautizar por el Espíritu Santo. Amén. Porque ese fuego es el que va a consumir todo eso que a ti te gusta, todo eso que a ti amas. Tú ya te bautizaste en agua para arrepentimiento. Tienes que recibir, y también recibiste el don del Espíritu. Tienes que administrarlo. Tiene que crecer en ti para que el fuego consuma, derrita, destruya todo aquello que te está alejando del reino de Dios. Y eso es para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo esperas tú o cómo espero yo recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo en plenitud, si no lo estoy recibiendo todos los días o estoy absorbiendo bocanadas de Él? ¿Cómo esperas recibirlo cuando se derrame en la lluvia tardía? Si es que estuviéramos vivos, no va a haber manera. Porque si nuestro recipiente está lleno de todo lo que amamos mundanalmente hablando, pues no va a haber espacio para recibir el Espíritu Santo en plenitud. Por eso es importante que todos, después de ser bautizados en agua, ahí recibimos el don del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros hagamos, lo administremos, que crezcamos nosotros con la ayuda de ese don maravilloso que lo otorgó el que bautiza en el Espíritu Santo, que fue Cristo Jesús, porque lo envió. ¿Les parece, mis hermanos? Termino con esta pregunta. Iglesia, hermanos, ¿te gustaría ser bautizado en el Espíritu Santo? Amén. Jóvenes, escuchen. ¿Les gustaría ser bautizados en el Espíritu Santo? Yo quiero hacerte entonces una invitación. Quiero terminar en esta mañana haciendo una oración. Y quisiera invitar a todos los que quieran ser bautizados o hacer el compromiso con Dios de decirle: Señor, tú conoces mi realidad, tú conoces mi situación, tú sabes en dónde estoy. Pero hoy, gracias a tu Espíritu Santo, he entendido lo que significa el bautismo o el don del Espíritu Santo. Y quiero hacer un compromiso contigo. Quisiera venir aquí al altar para que hagamos una oración, un compromiso. Amén. Quiero ser la primera persona que quiera venir acá para que tengamos una oración especial. ¿Cuál es el punto de venir acá? Bueno, es el compromiso que estás haciendo. Es lo que estás entendiendo, el llamado que te hace el Espíritu. Ya fuimos bautizados en agua, para arrepentimiento, para perdón de pecado. Y recibiste el don del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados todos los días. Morir, para que vaya resucitando en novedad de vida. Y el Espíritu vaya creciendo. Nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Por si es su voluntad de que seamos la última generación, nuestro vaso esté acostumbrado para que se derrame en plenitud. Vamos a orar. Amado Padre, nuestro buen Dios, en tus manos de amor nos queremos poner en esta mañana. Y aquí está tu iglesia, Señor. Están los jóvenes, están los hermanos, las hermanas, están los niños. Padre del cielo, venimos a tu altar, ante tu presencia. Tu Espíritu Santo se ha movido soberano, nos ha tocado y nos ha motivado para que hagamos este compromiso contigo. El don está ahí, nos fue dado desde el momento que fuimos bautizados, pero está, Señor, nunca ha sido de tu lado, siempre ha sido que nosotros no hemos querido. Y en esta mañana te decimos que queremos.
que queremos iniciar esa caminata. Ya fuimos bautizados en agua para perdón de los pecados. Y probablemente el enemigo nos llevó al desierto y no pudimos vencer o no hemos podido vencer. Pero en esta mañana aquí estamos delante de tu presencia. Tú conoces mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y lo pongo en tus manos. Ellos están haciendo ese pacto y compromiso contigo de caminar, de aumentar, de hacer crecer, de administrar este hermoso don, el don del Espíritu Santo. Bautizándonos todos los días, Señor, muriendo al yo, muriendo a lo que amo, alejándome de lo que me destruye y aceptándote a ti en mi vida, venciendo con un escrito está, así como tú. ¿Y sabes qué? Como en la experiencia de Nicodemo, que el viento sopla, que donde quiere, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero vemos los efectos. Así se verá, Señor, los efectos, la bendición de cada uno de mis hermanos y hermanas, los jóvenes, cuando tu Espíritu Santo sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por escuchar esta oración. Fortalece nuestra decisión y ayúdanos para seguir avanzando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo sea con todos.